Estábamos cenando en ese pequeño restaurante de Palermo, el que a Elena le gustaba tanto. Las risas, el vino tinto, la conversación fluida, todo encajaba a la perfección. Me sentía en paz, genuinamente feliz de compartir ese momento con ella. Y de repente, con esa dulzura que solo ella tenía, me miró y preguntó, Alejandro, ¿y a dónde vamos con todo esto? En mi cabeza, un pensamiento automático, casi un reflejo, se disparó, esto está tan bien, ¿por qué estropearlo con expectativas, con rótulos? Fue un instante, un microsegundo, donde sentí un frío recorrer mi espalda. Lo que voy a contarles ahora, la mayoría de los hombres de mi generación jamás lo admitiría, y menos aún lo verbalizaría. Esa pregunta de Elena, tan sencilla, tan dulce. ¿Y a dónde vamos con todo esto?, me dejó pensando. No era que no la quisiera, al contrario, me encantaba estar con ella. Pero al instante, sentí un nudo en la garganta, una necesidad imperiosa de cambiar de tema, de desviar la conversación hacia algo más ligero, algo que no implicara ponerle un nombre a lo nuestro. ¿Cuántas de ustedes se han encontrado con un hombre que parece querer toda su atención, su cariño, su tiempo, que disfruta profundamente de su compañía, pero cuando se trata de definir la relación, de planear un futuro concreto, retrocede como si huyera de un fantasma? Estoy seguro que más de una vez se habrán preguntado, ¿no les ha pasado que sienten la conexión, el afecto, la intimidad, pero de repente aparece una barrera invisible que él no cruza? Y se quedan con esa pregunta punzante, ¿lo que tenemos es real o solo una ilusión? Sé exactamente lo que se siente estar ahí, del otro lado de esa barrera, esperando, sin entender. Yo fui uno de esos hombres que, ante una pregunta así, se quedaba mudo o buscaba la forma más sutil de escapar. Lo hacía no porque no me importara, sino porque una parte de mí se paralizaba. Y sé que, para ustedes, esa reacción nuestra a menudo se traduce en frustración, en pensar, él no me valora lo suficiente. O quizás, estoy haciendo algo mal. Les aseguro que lo conozco desde dentro. Ustedes, quizás, se preguntan de dónde viene todo esto, por qué a un hombre le cuesta tanto ponerle nombre a lo que siente o avanzar. Y la verdad, señoras, es que nosotros fuimos criados en un mundo muy diferente al de hoy. Nos enseñaron a ser fuertes, a ser los proveedores, a no mostrar ni una pizca de debilidad. Hablar de sentimientos, de miedos, de incertidumbres, eso no era de hombres en mi época. El compromiso, la palabra, matrimonio, cuando éramos jóvenes, no se veía tanto como una elección del corazón, una conexión profunda. Era más bien un paso social, una casilla que había que marcar en la vida, algo que uno debía hacer. Y si a eso le sumamos que muchos de nosotros, como yo con Valentina, vivimos matrimonios largos, con sus complejidades y a veces, sus heridas, esa palabra, compromiso, empieza a cargarse de fantasmas del pasado. Cuando uno llega a mi edad, después de una historia así, esa idea de compromiso puede sentirse como una carga pesada, como repetir viejos patrones que nos llevaron al dolor o a sentir que perdíamos nuestra libertad. No es que no valoráramos lo que teníamos, es que la memoria de lo que fue y lo que pudo ser nos juega en contra. Y es por eso que, cuando ustedes sentían esa distancia, ese retroceso, esa sensación de que él no las incluía en un futuro claro, no estaban equivocadas en su percepción. No es que ustedes estuvieran pidiendo demasiado o que él no sintiera nada. Es que, para muchos de nosotros, esa programación interna sobre el compromiso está tan arraigada en experiencias pasadas y en una educación emocional que fue, digamos, bastante limitada, que nos paraliza. Voy a ser honesto con ustedes, para un hombre de mi edad, la compañía no es un pasatiempo ni un sustituto de algo más. Es una necesidad fundamental. Después de tantos años de camino, de soledad, o de haber vivido matrimonios donde la compañía terminó siendo una rutina más, encontrar a alguien con quien compartir el día a día, las risas, los silencios, es un tesoro inmenso. Esto es real, es profundo. Yo lo sentí con Carmen, y lo sentí aún más con Elena. Recuerdo esos 2 años solo, después de que Valentina se fue. La ausencia de una voz amiga en casa, de alguien que simplemente estuviera allí para un mate a la tarde o una cena tranquila, era un vacío que me calaba hondo. Cuando luego llegó Elena, su presencia llenaba todo.
Para mí, el solo hecho de elegir estar con ella cada día, de disfrutar de su conversación, de su mirada, ya era una forma de compromiso, de esos que no necesitan un papel o un título para sentirse. Pero entiendo perfectamente que para ustedes, eso muchas veces se traduce en otra cosa. Piensan, él me quiere solo para pasar el rato, o soy una comodidad, no una prioridad real. O quizás, no soy lo suficientemente importante como para que él se comprometa de verdad. Y ahí es donde el abismo se abre, porque mi sinceridad en valorar su compañía no era para nada poco, era lo que mi alma pedía a gritos, aunque no supiera cómo llamarle. Y luego está esa palabra, compromiso. Después de mi separación de Valentina, esa palabra me traía un sabor amargo. No era solo el recuerdo del amor que se había apagado, sino también de las luchas, del distanciamiento, de la sensación de que, al final, había fallado en algo tan grande. Era como si la palabra matrimonio o compromiso contuviera en sí misma la semilla de una posible nueva falla, y yo, les juro, ya había tenido suficiente de eso. Para mí, hablar de compromiso era revivir esos fantasmas. Era como si cada vez que Elena, o incluso Carmen antes que ella, insinuaban algo más formal, mi mente, sin que yo lo quisiera, me llevaba de nuevo a la tristeza de lo que no funcionó. Y me daba miedo volver a sentirme así, volver a equivocarme. Entonces, ¿qué hacía? Me retraía. Intentaba cambiar de tema. Mientras tanto, ustedes, las mujeres, quizás pensaban, él no me quiere lo suficiente como para superar a su ex o me está castigando por un pasado en el que yo ni siquiera estaba. Pero no era eso. Era un mecanismo de defensa. Una barrera invisible que levantaba para protegerme de un dolor que ya había vivido, y que no quería repetir, no necesariamente con ustedes, sino con la idea de lo que la palabra representaba. Después, está el tema de la autonomía, la libertad personal. Después de tantos años de responsabilidades, de un matrimonio, y de haber recuperado ese espacio propio, esa capacidad de decidir por mí mismo cada pequeño detalle de mi vida, esa libertad se convirtió en un bien preciado. El compromiso, para mí, muchas veces se asociaba con la idea de rendir cuentas, de perder ese espacio que tanto me había costado recuperar. Con Elena, me encantaba que compartiéramos todo. Los viajes, las cenas, los proyectos. Pero la idea de fusionar nuestras vidas por completo, de no tener un rincón donde solo yo decidiera, me generaba una resistencia casi incontrolable. Era una libertad que había recuperado con mucho esfuerzo, y temía volver a perderla, o sentir que tenía que ceder en cosas que ya no quería ceder. Y sé que para ustedes, eso muchas veces puede sonar a egoísmo puro. Pueden pensar, él es egoísta y no quiere ceder en nada, o él no me incluye en sus planes. Y es una interpretación lógica, ¿verdad? Pero la verdad es que era una batalla interna entre el deseo genuino de conexión y el temor a ceder esa autonomía que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que era completamente mía. Luego, el miedo a lo que ustedes esperaban, eso que muchas veces no decían con palabras, pero que yo sentía en el aire. La mayoría de los hombres de mi generación, y yo era uno de ellos, no fuimos educados para leer entre líneas. Si una mujer no expresaba claramente lo que esperaba de un compromiso, yo tendía a proyectar mis propios miedos o las expectativas que la sociedad de mi época me había metido en la cabeza. La ambigüedad era un terreno fértil para la huida. Muchas veces, con Carmen, o incluso con Valentina en los últimos años, yo sentía que ellas esperaban algo que yo simplemente no lograba descifrar. Daban por sentadas ciertas cosas, como si yo debiera saberlas, como si fuera obvio. Como nunca me atrevía a preguntar directamente, por el miedo a meter la pata, a decir una barbaridad, prefería quedarme en esa zona de confort. Evitaba el tema. Me mantenía al margen. Y claro, desde su lado, ustedes sentían que yo no les prestaba atención, que no entendía lo que necesitaban, que era indiferente. Pero no era indiferencia. Era parálisis. Era el miedo a no saber, a no entender el código, y a cometer un error que lo arruinara todo. Prefería el silencio, la distancia, antes que enfrentar una conversación para la que no tenía herramientas emocionales. Y aquí viene algo que les va a costar entender, porque no es el lenguaje de ustedes.
Lo que muchos hombres de mi generación a menudo ofrecen como compromiso no son las palabras o los títulos. Son los hechos. La consistencia en la presencia, el apoyo en los momentos difíciles, la dedicación de mi tiempo, el cuidado en esos pequeños detalles que para mí eran importantes. Ese es nuestro lenguaje de compromiso, aunque no sea el de ustedes. Con Elena, yo estaba. Estaba para sus cosas de trabajo, para sus momentos difíciles, para viajar juntos. Yo pensaba para mis adentros, ¿qué más compromiso que este? Yo estaba ahí, elijo estar aquí. Para mí, era la prueba irrefutable de mi compromiso. Pero para ella, si no había una proyección formal, si no se hablaba de un futuro juntos de una manera específica, era como si faltara algo esencial. Era como si mis acciones no fueran suficientes. Y claro, ustedes pueden mirar eso y pensar, sus acciones no coinciden con sus palabras o con la falta de ellas. O peor aún, él me da migajas. Y es una lectura válida, desde su mundo. Pero yo les digo que, para mí, en ese momento, esos eran mis códigos. Esa era la forma más profunda en que yo sabía cómo comprometerme. Una forma silenciosa, hecha de presencias y de acciones, que esperaba que ustedes entendieran sin que yo tuviera que ponerle una etiqueta. Pero, ¿saben? Hay momentos en la vida en que uno se encuentra de frente con las consecuencias de todo eso que les he contado. Y para mí, ese momento llegó con Elena. Fue el día en que ella, con esa calma tan suya, me dijo que se volvía a Montevideo, que era el momento para ella. Yo había elegido no ir. Había elegido, una vez más, quedarme en mi terreno conocido, con mi autonomía intacta, lejos de esa palabra que me asustaba tanto. Y ahí, en ese instante, mientras la veía irse, sentí una punzada en el pecho que era diferente a todas las anteriores. No era solo la tristeza de la despedida, que ya era inmensa. Era la claridad, la certeza brutal, de que no solo estaba perdiendo a Elena, sino que la estaba perdiendo por mi propia incapacidad. Por mi miedo a enfrentar la idea de un compromiso más grande, de un cambio de vida que implicaba fusionar nuestras existencias. En ese adiós, entendí. Entendí que, al huir del rótulo, de la palabra compromiso, en realidad estaba huyendo de algo que deseaba con todas mis fuerzas, la felicidad plena que una relación así podía darme. Fue como si las palabras de Valentina, esas que me dijo cuando se fue y que no había entendido del todo, estoy cansada de amar a alguien que no sabe recibir amor, resonaran de pronto en mi cabeza con una claridad dolorosa. Era yo, con mis defensas, con mis fantasmas, el que no sabía recibir esa entrega, ese futuro que ella me ofrecía. Y entonces, tomé una decisión, la más honesta y dolorosa que he tomado en mi vida adulta, no iba a seguir permitiendo que esos viejos miedos y esa programación anticuada me dictaran el destino de mi corazón. Decidí que, a partir de ese día, aunque me costara el alma, iba a confrontar cada uno de esos miedos arraigados, a entenderlos de verdad, para que nunca más me impidieran vivir la profundidad de una conexión. Era una promesa silenciosa conmigo mismo, la de aprender a nombrar y a habitar ese espacio que antes me aterraba. Y después de ese momento, de ese adiós tan definitivo con Elena, aunque el dolor me acompañó por mucho tiempo, algo fundamental cambió dentro de mí. No fue una transformación mágica, ni de un día para el otro, pero la claridad de lo que había perdido me obligó a mirar de frente lo que antes evitaba. Empecé, muy de a poco, a verbalizar aquello que me aterraba. Aprendí a decir, con la voz algo temblorosa al principio, algo como esto: me encanta estar contigo, valoro cada momento que compartimos, pero la palabra, compromiso, o la idea de un futuro definido, me genera un miedo real por mis experiencias pasadas. No es a ti a quien le temo, sino a la idea misma, a los fantasmas que me trae. Fue difícil, créanme, admitir esa vulnerabilidad, pero fue como quitarme una mochila muy pesada de encima. ¿Y, saben qué pasó? Que esa honestidad, que para un hombre de mi generación es una verdadera transgresión, abrió un camino distinto. En las relaciones que vinieron después, no encontré el rechazo que temía, sino una comprensión que nunca antes había experimentado. Ya no había esa confusión, esa frustración por parte de la mujer que no sabía qué le pasaba a este hombre que parecía quererla, pero huía de la etiqueta. El compromiso,
para mí, dejó de ser una palabra rígida, un contrato lleno de expectativas no dichas. Se convirtió en la construcción diaria de un espacio donde la honestidad era el cimiento. Pude, finalmente, diferenciar entre el miedo a repetir un pasado y el deseo genuino de compartir un presente. Ya no necesité que la relación tuviera un nombre tradicional para sentir que estaba comprometido, pero pude explicar por qué esa palabra me resultaba tan difícil. Y lo más revelador de todo es que, al ser honesto sobre mis miedos, al no dejar que la ambigüedad gobernara, el compromiso emocional que se generaba era mucho más profundo, más consciente. Ya no era un compromiso impuesto, sino elegido, entendido y, sobre todo, comunicado. Entendí que el verdadero compromiso no reside en la rigidez de una etiqueta, ni en la huida del pasado, sino en la valentía de habitar lo que se siente y de comunicarlo, con todas sus complejidades, a la persona que tenemos enfrente. Y eso, señoras, es algo que nunca es tarde para empezar a construir.